Lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted en qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para absolver sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Muy bien, 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy es día de inquietudes notariales, nuestro segmento de cada jueves, en donde evidentemente conocemos los temas vinculados a los servicios que ofrece el notariado ecuatoriano para tener un mejor conocimiento, y hemos abordado una infinidad de temas, son temas inagotables. Hoy recibimos en nuestro espacio al doctor Miguel Ángel Pito. Él es el notario 69 del Cantón Quito. Qué gusto, doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias. Un gusto estar en su edición. Me va muy bien. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos los radioescuchas y televidentes. Veo que están con él, también saliendo con Canal 1. Ahí estamos, doctor. Muchas gracias. A ver, doctor, vamos a hablar sobre la protocolización de los documentos públicos. Solemnización. ¿Qué significa protocolizar y solemnizar, y qué tipo de documentos se los puede hacer, doctor? Ilústrenos. Sí, a ver, vamos viendo un poco qué es la contratación pública, ¿no es cierto? Podemos indicar que la contratación pública es un proceso por el cual los organismos gubernamentales y de derecho público acceden a productos o bienes, servicios y obra pública, obviamente incluido también la consultoría, el asunto de la consultoría. Como vemos, esta contratación se da en varios ámbitos, desde cosas tan pequeñas como el abastecimiento inmobiliario para una oficina, a cosas tan grandes como la intervención misma en la política económica y de finanzas del Estado, la cual a través de ella obviamente busca el desarrollo de la actividad económica y un equilibrio equitativo en la sociedad. Dicho eso, hay un poco que ver, en cambio, cómo se le conceptúa al notario. El notario es el receptor de la voluntad individual de las personas o de una persona, ¿no? Tratando de alguna forma interpretar su voluntad y traducirla, ¿no? En una ley singular para las partes. En eso el notario tiene varios aspectos: receptor de la voluntad, uno, ¿no? Interpretar esa voluntad, redactar el instrumento, autorizar el instrumento, conservar el instrumento y reproducir los documentos, ¿no? Las tres primeras podemos decir que son previas al instrumento, y termina con la autorización, que es la esencia misma de la función notarial, autorizar los actos y contratos, ¿no? Y las dos segundas son prácticamente la conservación de la conservación de los instrumentos y de los documentos que se ponen en conocimiento del notario. Y ahí viene el asunto de la protocolización. ¿Qué es la protocolización entonces? Es la incorporación que hace el notario, ya sea a petición de parte o por disposición de la ley, incorpora los documentos en su protocolo para darlo principalmente publicidad y perdurabilidad de los instrumentos, ¿no? ¿Por qué la ley, digamos, la ley tiene esta finalidad, o el legislador ha visto que debe de existir esta finalidad de protocolizar los instrumentos con el fin de cumplir disposiciones constitucionales como la transparencia, que es importante en la contratación pública, y el principio de publicidad? ¿Qué hacemos los notarios cuando incorporamos en el protocolo los instrumentos? Dar publicidad a los instrumentos que están bajo nuestra custodia. ¿Qué significa dar publicidad a los instrumentos? Dar publicidad a los instrumentos quiere decir poner a disposición de la sociedad, de las personas, ¿no? Para que ellos puedan conocer realmente todos los instrumentos que están en nuestro... Son documentos públicos. Son documentos públicos, ¿no? Y hay acceso general a esos documentos. Acceso general a los documentos, excepto los que el Estado dice que son reservados, que tienen que ver con seguridad, y los testamentos mientras el testador siga con vida.
El resto de documentos son El públicos. resto de documentos O son sea, si yo voy mañana o pasado a una notaría, puedo pedir ese documento. Usted puede pedir el documento. Y no me puede, la notaría no me puede negar el acceso a ese documento. La notaría no le podemos negar el acceso al documento, ¿no es cierto? Para eso ese es el principio de publicidad, principalmente. No, el principio de publicidad que se traduce en la transparencia, como lo dice la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública. Es un derecho ciudadano, ¿no? Y la publicidad tiene que ver con la difusión de la información pública, ¿no? Y la ley la Ley Orgánica de Acceso a la Información, de Control y Acceso a la Información, dice que es un derecho de todos los ciudadanos. Ahora, ahí hablamos de protocolizar y nos habla del principio de publicidad. ¿Qué es la solemnización o es lo mismo? No, para nada. La solemnización quiere decir... O sea, una cosa es protocolizar y otra cosa es solemnizar. Y otra cosa es solemnizar, ya, ¿no? A ver, cuando hablamos de solemnizar, y ahí también, para mi concepto, existe un hierro en la Ley de Contratación Pública, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando habla de formalizar los contratos, que por su naturaleza deban de hacerlo, ¿no? Hay un hierro porque realmente lo que está refiriéndose es a la solemnización de los contratos. ¿Qué tiene que ver esto de la solemnización? Hay contratos, obviamente, como todos conocemos, hay una clasificación de varios contratos principales, accesorios, solemnes. ¿Puede poner un ejemplo muy cercano para la gente? Y yo quisiera más bien darle lectura al artículo 69 de la Ley de Contratación Pública, ¿no? Para tener un poco más claro el concepto. El artículo 69 dice: suscripción de contratos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término de 15 días desde la notificación de la adjudicación. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán ante notario público. Entonces, como vemos, ahí hay dos oraciones claramente distintivas. Uno es la formalización de los contratos, que yo le llamo que en esencia es la solemnización, cuando por su naturaleza deban de solemnizarse. ¿Qué tiene que ver esto? El Código Civil dice en su artículo 1740, no, que el contrato es perfecto desde que las partes se ponen de acuerdo en la cosa y en el precio, excepto cuando la ley requiera de ciertas solemnidades para que estos sean perfectos, como los que tienen que ver con los bienes raíces, con las servidumbres y con la sucesión hereditaria, ¿no? Además, en el caso de subastas, dice el mismo artículo, se hace la correspondiente adjudicación de la subasta, ¿no? La que tiene que ser protocolizada y obviamente inscrito en el registro de la propiedad. Entonces nosotros estamos viendo que los contratos solemnes son los que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, ¿no? Cuando el Estado realiza expropiaciones, ¿no? y tiene que realizarse la transferencia de dominio a favor del Estado, un requisito esencial es que el contrato sea solemne. ¿Qué quiere decir esto? Que sea realizado mediante escritura pública. Por ejemplo, si el Estado, vamos a imaginarnos, un municipio que representa al Estado considera que unas casas hay que expropiarlas porque hay un proyecto vial, se me ocurre, un proyecto para construir una vía, y hay que expropiar esas casas y se les paga el justo precio a sus propietarios luego de una negociación. Allí viene la solemnidad que usted señala. Así es. No, los contratos que no cumplen con esa solemnidad en otras legislaciones, y obviamente en el derecho romano se decía inexistentes, pero nuestra legislación solo habla de nulidades absolutas. El contrato de sobre bienes raíces que no se hiciese por escritura pública sería insanable, ¿no? Y sería una causal para declarar la nulidad absoluta de ese contrato, ¿no? De tal manera que las solemnidades tienen que ver con requisitos esenciales que determina la propia ley, ¿no? Realizarse ante notario público mediante escritura pública en cuanto tiene que ver con bienes raíces, con servidumbres y con sucesión hereditaria. Ahora, la protocolización es muy distinta, ¿no? La protocolización solo es la incorporación de documentos, de contratos, en este caso de los contratos públicos, ¿no? A nuestro protocolo,
Y aquí diríamos por expreso mandato de la ley, ¿no? Porque la ley dispone aquí que se protocolicen los contratos en una notaría pública, para lo cual obviamente las entidades públicas tienen que enviar al Consejo de la Judicatura los correspondientes contratos para que se sorteen entre las diferentes notarías y nosotros poderlos protocolizar. De cuestiones que, por ejemplo, son más cercanas al día a día de la gente, qué sé yo, el contrato de compraventa de un vehículo, el contrato de compraventa de una casa, la promesa de compraventa, el permiso de salida del país. Menciono, digamos, trámites que son muy cotidianos, que usted los conoce. ¿Esos trámites no son objeto de protocolización ni solemnización, doctor? No, esos son objeto de solemnización. Eso sí. Eso sí. De solemnización. Compraventa, ¿no? Y por disposición de la ley, ¿no? La compraventa, la promesa de compraventa, la hipoteca son contratos solemnes que requieren de esa solemnidad. Correcto. ¿No? La autorización de salida del país en un primer momento es un acto por el cual usted, como padre, autoriza la salida del menor y nosotros incorporamos esa voluntad suya traducida en un acta de autorización de salida del país, lo incorporamos al protocolo, convirtiéndose obviamente todos esos actos en públicos, ¿no? Entonces, si usted necesita sacar o revisar un protocolo de esos, accede a una notaría donde se lo haya hecho y usted tiene acceso a esa información que consta en nuestros protocolos. Interesantes para entender justamente estos ejemplos de la cotidianidad. ¿Desde cuándo, digamos, no sé si para protocolizar o solemnizar hay plazos específicos que establece la ley o no, doctor? No necesariamente, pero en cuanto a los contratos públicos, sí, pues. No, la ley dice aquí en 15 días luego de la adjudicación tiene que formalizarse ese contrato mediante escritura pública, es decir, la tradición del inmueble a favor del Estado o del Estado a favor de terceros de los bienes que no son de dominio público, ¿no? Que son privados y que por alguna razón se está transfiriendo. Cuando hay acuerdos entre privados, entre dos personas, y no interviene el Estado, ¿también se debe protocolizar y solemnizar el documento? El acuerdo entre privados. Entre privados. La compra-venta. Ese es un acuerdo de privados. Obviamente tiene que ser traducido en instrumento público, que es la escritura pública, ¿no? Y ahí podemos decir que estamos hablando de un contrato real y solemne a la vez. El contrato real que requiere para su perfeccionamiento la tradición de la cosa y la solemnidad que exige la ley que sea mediante escritura pública, es decir, un instrumento público, ¿no? Y entendiendo el instrumento público como aquel que se lo hace, el instrumento público que se lo hace ante una autoridad competente, ¿no es cierto? El que nace se lo hace ante una autoridad competente y el hecho ante un notario se lo llama escritura pública con todas las solemnidades que la ley requiere para el caso. Correcto. Interesantísima explicación sobre la protocolización y solemnización de documentos que nos ha contado el doctor. Y hay que tener presente que la protocolización no significa que ese documento que usted solicita que se protocolice, que aparte no se puede protocolizar cualquier documento, ¿no? Los documentos tienen que ser originales o copias certificadas, porque si no, no tendría ningún efecto jurídico. Pero la copia certificada la certifica el propio notario, me imagino. Lo puede hacer el propio notario o lo puede hacer alguna autoridad competente del Estado, porque ahora vemos que las instituciones públicas tienen un fedatario público para sus documentos de la institución, no todos los documentos como algunos pretenden que lo sean. Nosotros hemos visto cuando nos mandan a protocolizar los contratos del Estado, llegan con células y todo, certificados por ellos, lo cual es ilógico. Lo que tienen que certificar es los documentos que nacen de la propia entidad pública, nada más, ¿no? Debemos entenderlo así y a lo que iba. Que el hecho de protocolizar a petición de parte un instrumento, cualquiera que éste sea, no le da el carácter de instrumento público, por decirlo así, o el carácter de escritura pública. Si usted protocoliza un documento privado, me invento, protocoliza un contrato de arriendo, eso no lo convierte en instrumento público, el instrumento seguirá siendo privado. Lo que sí se ha convertido es de un instrumento con acceso
con acceso público. Con acceso Documento público, privado con acceso público. Claro. Correcto. Eso. Doctor, gracias por el tiempo y por habernos explicado. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias al doctor Miguel Ángel Tito, notario 69 del Cantón Quito, hablando sobre la protocolización, que nos ha explicado qué es, y la solemnización, que también nos ha explicado, términos diferentes de los documentos, aquí en Inquietudes Notariales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.